uno de los temas más sensibles y controvertidos en nuestros tiempos. Nos coloca frente a dilemas que tocan las fibras más profundas de lo humano, con el deseo de ser madre o padre, la autonomía sobre el propio cuerpo, la vulnerabilidad económica, la dignidad, la libertad y los límites de la ciencia. En este sentido, el análisis que hoy emprendemos no puede reducirse a posturas reduccionistas ni a visiones unilaterales. En cambio, sí requiere una mirada crítica, plural y empática que reconozca la diversidad de experiencias, circunstancias que confluyen en cada historia de vida. Nuestra responsabilidad como universidad pública, como juristas y como comunidad académica es propiciar la comprensión y la búsqueda de soluciones que armonicen los avances científicos con la protección integral de los derechos humanos. Debemos preguntarnos cómo asegurar que las técnicas de reproducción asistida no se conviertan en espacios de explotación o de desigualdad. Y sobre todo, debemos mantener como eje de toda reflexión el principio de la dignidad humana que constituye la base de todo orden jurídico y ético verdaderamente justo. Este coloquio, por tanto, no solo pretende describir el estado actual de la regulación jurídica o de los debates bioéticos, sino también invitar a la comunidad universitaria a abordarlo de manera integral, de manera crítica, a escuchar con sensibilidad y a participar en la construcción de un marco que proteja a todas las personas involucradas, a las mujeres gestantes, a quienes recurren a estos procedimientos y sobre todo a las niñas y a los niños nacidos a través de ellos. Hablar de maternidad subrogada es también hablar de derechos, derechos de las mujeres, de su libertad para decidir, de su derecho a una vida sin violencia ni coerción, de su capacidad para ser reconocidas como sujetas plenas de dignidad y de autonomía. En un país donde las desigualdades persisten y los cuerpos de las mujeres han sido históricamente objeto de control y de lucro, este diálogo se vuelve impostergable. Estoy convencida de que el intercambio de ideas que aquí se produzca contribuirá al desarrollo de estrategias que orienten una regulación clara, humana y respetuosa, capaz de garantizar la justicia reproductiva en nuestro país. De eso se trata también el trabajo académico, de poner el conocimiento al servicio de la sociedad, de mirar de frente sus dilemas y de responder con ética, con conocimientos y conciencia. Solo desde la ética y el compromiso con la igualdad podremos asegurar que ninguna mujer sea reducida a un medio, sino reconocida siempre como un fin en sí misma, tal y como advertía Kant en sus imperativos categóricos. Que este coloquio sea una oportunidad para reafirmar que el progreso científico y jurídico solo tienen sentido si se construyen sobre una base de justicia y libertad para las mujeres. Estoy convencida que este será un espacio fecundo de reflexión y de compromiso. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Sonia Venegas Álvarez. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Muchas gracias a todas y a todos. Señora directora, muchas gracias por el espacio de reflexión.
Doctor Sánchez Castañeda, muchas gracias por el impulso y el apoyo que le brinda a estos temas desde el Programa Universitario de Derechos Humanos, también al maestro Rubén y por supuesto a las doctoras María del Carmen Montoya, quien es directora del Seminario de Derecho Civil, y a la doctora Rosa Jiménez, con quienes hemos hecho una gran alianza para hablar de estos temas en este espacio tan importante. Quiero saludar con mucho cariño a todos quienes nos están acompañando en línea y a quienes están aquí en el auditorio. Saludo con mucho afecto a algunos compañeros que son estudiantes actuales que están tomando clases conmigo de bioética y derecho. Estoy haciendo ya promoción de la clase. Y por supuesto a quienes ya tomaron esta clase, esperamos como siempre no aburrirlos tanto como de costumbre. Para mí es un verdadero honor poder compartir este espacio de reflexión con todas, todos y todes. Reflexionar colectivamente sobre uno de los fenómenos más complejos y sensibles, polémicos además de nuestra época, como lo es la gestación subrogada. Hablar de este tema o de la maternidad por sustitución es hablar de cuerpos, de vínculos, de contratos, de afectos, de desigualdades estructurales, de libertades, de deseo, pero también de mercado, de reproducción, de tecnologías y de poder. En otras palabras, este es un campo fértil para la reflexión bioética precisamente porque desafía las categorías tradicionales con las que solemos pensar el inicio de la vida, la parentalidad y los límites de cómo se decide al respecto. Hoy, más que un espacio para sentenciar verdades, este coloquio es una oportunidad para incomodarnos con preguntas que no tienen respuestas simples. Y me parece que es ese justamente uno de los aportes genuinos de la bioética en este contexto, ayudarnos a sostener la complejidad sin evadirla. La gestación subrogada se ha expandido en las últimas décadas como parte de las llamadas tecnologías de la reproducción asistida y ha adoptado múltiples formas: la altruista, la comercial, la nacional, la internacional, la judicializada o incluso la informal. No existe un consenso ético universal sobre su legitimidad ni un marco normativo homogéneo. Algunos países la prohíben de forma absoluta, otros la permiten bajo condiciones estrictas y muchos otros, como aún ocurre en buena parte de América Latina, navega en un limbo legal. Esta ausencia de consenso normativo refleja también la diversidad de posturas éticas que están en juego. Para algunos, la gestación subrogada representa una expresión legítima de la autonomía reproductiva. Para otros, implica la mercantilización del cuerpo y la instrumentalización de la mujer o de la persona con capacidades para gestar. ¿Puede una persona ceder voluntariamente el proceso de gestación en condiciones de plena libertad? ¿Existe un consentimiento libre e informado cuando hay marcadas asimetrías sociales o económicas? ¿Puede el deseo de tener familia o tener hijos justificar cualquier medio para lograrlo? Preguntas como estas exigen del derecho no solo herramientas contractuales, sino marcos de justicia reproductiva y de equidad de género. Desde la bioética no nos proponemos respuestas únicas, pero sí proponemos marcos de análisis que nos permitirán identificar los dilemas, mapear las tensiones y no perder de vista lo que está en juego: la dignidad humana. Y cuando hablo de dignidad no me refiero a una noción abstracta o meramente simbólica. Me refiero a una dignidad situada que se manifiesta en condiciones reales, en que viven las mujeres y las personas gestantes, en los derechos de las personas nacidas mediante estos arreglos y en la necesidad de que el deseo de parentalidad no derive en relaciones de explotación o de cosificación. La bioética clínica, por ejemplo, nos recuerda la importancia de un consentimiento informado que trasciende la firma de un formato. Se piensa entonces como un proceso de comunicación donde haya comprensión, reflexión y ausencia de coerción. La bioética feminista, por su parte, ha aportado una crítica fundamental al modelo neoliberal de autonomía individual, señalando que muchas decisiones son tomadas bajo contextos de vulnerabilidad y no pueden leerse únicamente en clave de elección libre.
Uno de los debates más intensos en torno a la gestación subrogada es la tensión entre el deseo de ser madre, padre y el derecho de serlo. Pero el deseo, aunque legítimo, no puede convertirse en un mandato. Como bien ha señalado en diversas instancias internacionales, incluyendo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el interés superior de la persona por nacer debe estar al centro de cualquier decisión. Y esto implica garantizar identidad, filiación, acceso a la verdad, pero también las condiciones del nacimiento que no impliquen vulneración de los derechos de ninguna de las partes. Este coloquio entonces nos invita a hacernos a cargo de esta reflexión, a escuchar a las personas con capacidad para gestar, a los hijos, a las hijas nacidas por esta vía, a las familias, a los tribunales, a los profesionales de la salud y a las sociedades civiles, a construir un diálogo informado, plural, sobre todo éticamente comprometido. Quiero agradecer la oportunidad de compartir este espacio con todas, todos y todes. Que estas reflexiones estén a la altura de la dignidad que merece cada vida implicada en estos procesos y que desde nuestras distintas disciplinas podamos aportar un elemento más a la regulación justa, humana, consciente de sus implicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, la oportunidad de realizar la presente actividad conjuntamente con el Programa Universitario de Biótica con la doctora Jennifer Incapié. Quiero agradecerle al doctor Brito también que nos aloje, el poder estar en quizás uno de los auditorios pues más bonitos que tiene nuestra Facultad de Derecho, con un contenido simbólico muy grande en el mismo. Agradezco también al maestro Rubén Pérez que nos permite desde el Programa Universitario de Derechos Humanos realizar actividades conjuntamente con otras entidades académicas y por supuesto agradezco en este caso a las dos directoras de seminarios que nos acompañan aquí presentes, que de alguna manera reflejan la necesidad de hacer enfoques en el derecho, pero desde el derecho civil, desde los derechos humanos y desde el derecho internacional. Así que para mí es un honor participar en la presente inauguración. Quiero comentarles que hay aproximadamente 60 mujeres aquí con nosotros, 30 hombres aproximadamente. Quiero comentarles también que es un tema que involucra mucho una situación de las personas identificadas como mujeres, porque otra manera de hablar del tema de la maternidad subrogada es decirlo de una manera o de otra manera que puede ser renta de vientre, y eso no debe ser. Justamente la necesidad de que haya un marco jurídico y que haya un marco ético de por medio. Y por otro lado, también yo quiero decirles, se van a acordar de una presidenta de la República, pero es tiempo de mujeres. Entonces, en ese sentido, les quiero yo mencionar la imagen que me tocó ver hace poco en un museo, en donde decía que si se precisaba que las mujeres entraran desnudas para poder entrar al museo. Y hacían la observación que solamente el 5% de los cuadros que se exponían eran de mujeres. Sin embargo, más del 60% de los desnudos que se exponían eran de mujeres. Entonces, me parece un tema muy, muy importante que debe ser abordado por toda la comunidad, que es uno de los temas paradigmáticos para los profesores, los investigadores y los estudiantes, y me parece que es un tema en donde debemos buscar colocar independientemente de todo la dignidad de las personas y en particular de
la mujer y evidentemente de lo que implica la maternidad subrogada. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Los comentarios en poco tiempo que hizo la doctora Hincapié y que hizo nuestra directora ya les dan un poco el contenido de la riqueza del mismo. Yo no voy a repetir nada, pero es un tema que está regulado, que está prohibido, que está arregulado en nuestro país y eso genera un vacío que puede generar una serie de violaciones de derechos humanos, un cuestionamiento desde el punto de vista de la bioética y el coloquio que vamos a realizar o que va a tener el día de hoy aquí frente a ustedes va a tratar de aportar algunas soluciones sobre este tema. Así que muchísimas gracias. Otra vez reitero mi agradecimiento a la directora de la Facultad de Derecho del programa de bioética, al maestro Rubén, al doctor Brito y a las directoras de los seminarios y a ustedes por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Bueno, de esta forma concluimos con la presentación de este coloquio. Les pedimos unos minutos para organizar la mesa y que comiencen las exposiciones de las y los ponentes que lo integran. Muchas gracias. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Después de esto y de correr como me tiene corriendo, te merezco mejor. Por favor, por favor. Ya la conoce usted. Exacto. Diez minutos entonces. Quiero que la doctora empiece.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa que forma parte de este coloquio Maternidad Subrogada, Enfoque Multidisciplinario, Derechos Humanos, Bioética y Derecho. Para comenzar con las intervenciones de esta jornada, pues vamos a dar la palabra a la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, que como ya se ha dicho, es directora del Programa Universitario de Bioética de nuestra universidad. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Y pues nuevamente muchas gracias a todas, todos y todes. De verdad es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y poder hacer esta pequeña reflexión sobre la gestación subrogada. Decidí no ponerle a la presentación así, la gestación subrogada, un asunto para la bioética, y abordar de manera muy sucinta y expresa, porque nuestro jefe, el maestro Rubén, solo me dio 10 minutos para ello. Entonces vamos a hacer lo que mejor se puede en la medida que podamos. Ok. Entonces, como ya les mencionaron, yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, estoy a sus órdenes en el Programa Universitario de Bioética. A lo largo de toda la presentación va a aparecer mi correo electrónico por si tienen dudas, quejas, comentarios y manifestaciones. Quisiera iniciar con un par de definiciones que me encontré en la literatura sobre lo que es la gestación subrogada. Dicen, esto lo propone el documento de los resultados de una mala regulación del 2017 del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Dice, el GIRE, así es. La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padres o madres de la niña o niño nacidos de dicho embarazo. La práctica es conocida también con otros términos como renta de úteros, gestación por contrato y maternidad subrogada. Pensémoslo, pensemos cuáles serían las áreas de oportunidad de esta potencial definición. Luego tenemos esta otra definición que dice, la gestación subrogada es el contrato de una mujer con una pareja casada para inseminarse artificialmente con el semen del esposo de aquella otra mujer para concebir, gestar y dar a luz un niño a cuya custodia renunciará para que sea adoptado por la esposa de aquel cuyo semen fue inseminada. Insisto, pensemos en las áreas de oportunidad de este tipo de definiciones. Esto es un documento sobre maternidad subrogada de la Cámara de Diputados del 2008, escrito por Ara. Ahora, cuando nosotros hablamos de gestación subrogada, exactamente de qué deberíamos estar hablando o de qué estamos haciendo referencia. Estamos hablando de la subrogación gestacional, es decir, hacer este acto altruista de prestar en términos biológicos el vientre y el útero para que se geste un producto de, digamos, de la fecundación in vitro de, digamos, de otras dos personas, ¿no? Podríamos hablar también de la subrogación tradicional, que es esta en donde efectivamente la persona con capacidad para gestar no solamente está prestando su útero, sino que además está prestando sus óvulos y que permite pues que se dé todo el proceso gestacional. Este es uno de los elementos que puede traer más controversia, particularmente en el ámbito ético, sobre todo por la filiación genética. Y también estaremos hablando de las razones por las cuales siempre, y voy a repetirlo una vez más, siempre va a ser un acto altruista la gestación subrogada. ¿Por qué va a ser? Si tenemos un contrato de por medio, si hay un pago, siempre va a ser altruista porque no existe un monto económico que sea suficiente para cubrir los riesgos biológicos que una persona con capacidad para gestar está corriendo al llevar un proceso de gestación. Entonces, le pueden dar 300,000 pesos y va a seguir siendo altruista, le pueden dar 50 millones de pesos y va a seguir siendo altruista, y le pueden dar 50 millones de dólares y va a seguir siendo altruista, ¿sí? Ningún monto de dinero va a compensar la diabetes gestacional. Ningún monto de dinero va a compensar la preeclampsia en el embarazo.
Entonces, este tipo de cosas son las que tendríamos que estar tomando en consideración al momento de pensar a la gestación por subrogación. Y otro elemento que me parece que también es importante es este anuncio que hace en el 2023 la Organización Mundial para la Salud, en donde emite una alerta que 1 de cada 6 personas va a tener imposibilidades para procrear familia. Y en este contexto, si pensamos en, digamos, por lo menos en los ámbitos sociales, nos vamos a dar cuenta que también se convierte en un acto altruista. Dice el ministro en retiro, a quien apreciamos bastante, José Ramón Cosío Díaz: una regulación integral sobre la gestación subrogada tendrá que articular, en efecto, 3 ramas del derecho civil, familiar y de la salubridad general. Lo relevante no es en sí misma esta diversidad, sino apuntar a que estos campos responden a lógicas distintas. En este sentido, el legislador debe tomar en cuenta las posibles tensiones y desactivarlas en la medida de lo posible. Es decir, este es el reto que van a tener ustedes como profesionales del ámbito del derecho. Entonces, atender una regulación integral de la gestación subrogada va a implicar un ejercicio jurídico que a mí me parece que está desde diversos ámbitos, pero que también va a ser titánico. Es decir, les decía, en materia civil, a través del establecimiento de la filiación y el parentesco, y cuáles van a ser los límites y alcances de esa filiación. En materia de salubridad, las disposiciones sanitarias que brinden la cobertura de salud para las personas con capacidad de gestar y, por supuesto, a los hijos productos de esta subrogación de maternidad. La garantía de los derechos humanos, fundados en los principios de igualdad y de no discriminación, entendiendo que aun que sean productos de la gestación subrogada, estos productos o estos niños tendrán los mismos derechos que los concebidos de manera tradicional. Y a mí siempre me gusta traer casos de la Rosa de Guadalupe, y este es un buen ejemplo. Tenemos el caso de Victoria, que es una mujer gestante. Victoria tiene, se los voy a leer muy breve, 32 años, 3 hijas y una nieta de 1 mes. Vive en una zona rural a las orillas de Grijalba, en las afueras del municipio de Villahermosa, aquí en México. Ella dice que decidió entrar al programa para poder comprar un terreno para sus hijas. Firmó un contrato con una agencia de Tabasco y en julio del 2016 viajó a Puerto Vallarta para que le transfirieran un embrión. A los 4 meses de embarazo le diagnosticaron diabetes gestacional. A pesar de esto, no contó con la atención médica especializada y siempre se sintió mal atendida por el personal de salud. El 3 de febrero amaneció sintiéndose mal y decidió acudir a la clínica porque sentía el vientre duro. Tardaron 3 horas en atenderla. Los médicos observaron que el producto ya no registraba signos vitales, pero no le dijeron nada. Ella intuía que algo grave había pasado. Le indicaron que fuera a una clínica médica de Tabasco. Al llegar, le informaron que el feto había muerto en su útero. A pesar de que solicitó que le hicieran una cesárea, la obligaron a tener un parto vaginal. Mientras que estuvo hospitalizada, su familia tuvo que cubrir los gastos de las recetas médicas, pues nadie de la agencia se apareció para apoyarla. Al salir del hospital, tampoco se hicieron cargo de los gastos de los medicamentos. Además, el pago prometido por los meses de gestación nunca le fue otorgado. Victoria quiere que la agencia termine de pagarle y le restituya lo que ha gastado en fármacos para su recuperación. Este es un caso que está reportado por el documento de gestación subrogada, los resultados de una mala regulación, es del grupo GIRE, que creo que es un grupo que la verdad nos aporta elementos muy interesantes para hacer este análisis. Este es otro caso de una familia homoparental que viene a México a promover una gestación subrogada y al momento de regresar a su país, pues no pueden tramitar el pasaporte porque, pues, digamos, en ese momento, el establecimiento de la filiación para poder sacar un acta de nacimiento para ese bebé, se requería que hubiera una madre, pero ellos son una familia homoparental. Digamos, este es otro de los retos que deberíamos poder estar analizando. La remuneración económica siempre va a ser uno de los elementos más controversiales en el ámbito de la discusión de la gestación subrogada. Y en este contexto, cuando nosotros pensamos, a veces nos cuestionamos si efectivamente ciertos montos pueden ser mucho o pueden ser poco. Por eso les decía que siempre va a ser
un acto altruista. Y aquí tenemos otro caso del Grupo Gire. Cuando Lisa aceptó participar en un acuerdo de gestación subrogada, tenía 33 años y 2 hijos. Nunca firmó un contrato, pero le dijeron que la apoyarían para continuar sus estudios y conseguir trabajo y que recibiría una compensación económica mensual de 10,000 pesos. Conoció a Eduardo, una de las personas para quien estaba gestando, residente en California, de una visita que realizó a Tabasco. Descubrieron que ella no había recibido dinero que él había pagado mes con mes a la agencia. Ambos convenieron abandonar la agencia y continuar con su acuerdo de manera independiente. En octubre del 2015, con 7 meses de gestación, nació un niño con complicaciones respiratorias de circulación, lo que implicó costosos cuidados especiales. El niño requería una cirugía urgente, pero Eduardo y su pareja no se hicieron cargo. Dijeron que el bebé tendría que sobrevivir por sus propias fuerzas y que solo cuando estuviera bien de salud ellos asumirían la paternidad. Ante la negativa de Eduardo, Lisa y su esposo ofrecieron registrar al niño como propio y lo dieron de alta en el IMSS. En ausencia de Eduardo y su pareja, el bebé Rodolfo Valentino pasó 3 meses hospitalizado antes de que recibiera el alta. Eduardo dijo que tenía que volver a California, pero que regresaría pronto, pero Lisa no supo más de ellos. Ahora Rodolfo Valentino tiene casi 2 años. Lisa y su esposo lo han integrado a su familia. A través de arduos esfuerzos se han hecho cargo del niño, de que el niño no le falte la atención médica que requiere. Sin embargo, en julio del 2017, Eduardo regresó y con amenazas y engaños hizo que Lisa le entregara al niño. Han pasado más de 3 semanas desde su desaparición y las autoridades tabasqueñas no han tomado acciones encaminadas a recuperar al menor. Lisa y su familia temen por la integridad de Rodolfo Valentino, pues requiere de medicinas y cuidados especiales. Ahora, dentro de los elementos que también tendríamos que considerar desde la bioética en la reflexión sobre la gestación por subrogación es el establecimiento de un consentimiento informado, realmente dialogado, claro y conciso, y que además no sea solamente para la persona con capacidad de gestar, sino que también sea para las personas promoventes. Y para esto pues tenemos algunas recomendaciones que nos hace la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en donde dice qué cosas deberían estar allí, por lo menos la no implantación múltiple de distintos La gestación subrogada implica riesgos médicos. Toda gestación, sean los propios o por fecundación in vitro o por transferencia embrionaria, va a tener riesgos biológicos. Éticamente se exige minimizar estos riesgos, se exige que tengamos cobertura de seguro, atención prenatal de calidad, protocolos de reducción de daño, evitar los agregados sin evidencia, es decir, estos servicios que deban agregarse a la atención clínica que deban tener las personas con capacidad para gestar y planes claros frente a eventos como la preeclampsia, interrupción del embarazo o recién nacido prematuro. Y estos son elementos que tendríamos que considerar. Otro de los elementos que son muy importantes para pensar desde la bioética son las asimetrías de poder, es decir, pensar por qué una persona está deseando ser partícipe de un programa de gestación subrogada, si es por motivos económicos, si es por motivos de género o si incluso hay motivaciones migratorias. Desde la bioética se exige evitar mercados opacos que promuevan, perdón por el dedazo, la mediación abusiva y la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, así como remuneraciones injustas o cláusulas que anulen la agencia de las personas con sus propios cuerpos. La UNICEF nos recuerda que todas las niñas y niños nacidos por gestación subrogada tienen los mismos derechos de identidad nacional, filiación y no discriminación y que los estados están en la obligación de diseñar los marcos que lo garanticen. En este contexto, el núcleo transversal va a ser asegurar, por supuesto, la identidad legal, evitar la apatridia y garantizar la filiación y los cuidados sin lagunas. La dimensión transnacional agrega una complejidad. En el proyecto que ha propuesto la Conferencia de La Haya, trabajada desde 2023, se establecen reglas de derecho internacional privado para el reconocimiento de filiación, seguridad jurídica en la gestación subrogada. Y esta es una imagen
de lo que está pasando en Turquía justo en este momento con la gestación subrogada, como casi tenemos centros de distribución de gestación subrogada. ¿Cuáles serían entonces algunos elementos desde la bioética? Porque ya el maestro Rubén me está mirando feo y chiquito. ¿Cuáles son esos elementos muy comunes desde la bioética que tendríamos la oportunidad de estarnos cuestionando? Efectivamente, el nivel de altruismo o de comercialización, las elecciones clínicas complejas, sobre todo en el momento en el que se sugiera finalizar con un embarazo por condiciones clínicas, la filiación, la diversidad familiar, es decir, ya no tenemos estas familias donde está un hombre o una mujer y que tienen hijos, sino que tenemos diversidades de contextos familiares, y la agencia de las personas con capacidad para gestar. Conclusiones. La prohibición de la maternidad subrogada no erradica la práctica de la maternidad subrogada. Eso tiene que quedar claro. Su regulación debe contemplarse de manera integral para asegurar el bienestar de las personas gestantes y los infantes resultantes del establecimiento de estos contratos para erradicar cualquier tipo de discriminación. Un ejercicio somero de la regulación fomenta huecos jurídicos que van en detrimento de la práctica segura de la maternidad subrogada. Y pues para mí es un verdadero placer siempre estar con ustedes, es un orgullo ser parte de esta facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hincapié, por su excelente disertación. Nos da elementos, me parece, fundamentales para entender la gestación subrogada y algunas pautas que me parece debemos atender, ¿no? La prohibición, lo ha dicho usted muy bien, no erradica su práctica y por tanto la regulación integral es necesaria y por eso pues hay que discutir este tema en foros como este. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Y ahora daríamos la palabra al maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, quien es profesor de nuestra facultad y también investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Adelante, profesor. Muchas gracias. Voy a terminar una presentación. Gracias. ¿A dónde están? Buenas tardes. Es un gran gusto estar en esta tarde con todas y con todos, con este grupo selecto de compañeras y compañeros de la facultad y que vamos a platicar sobre algunos elementos también de maternidad subrogada. Ya sé que la doctora me va a estar controlando el tiempo, no sé pero déjenme decirles que está bien porque con algunas cosas que ella dijo yo ya me voy a ir ahorrando algunos temas porque ya están excelentemente bien trabajados. Vamos a ver la maternidad subrogada ahora desde otra perspectiva, veámosla desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cuáles van a ser algunos de los elementos que tenemos que considerar en estos casos? ¿Cómo que estamos moviendo? No, es desde aquí. Lo que pasa es que como se activa el Zoom. Pero entonces lo quitamos. Ahí está. Ya. Ya. Bueno, entonces, gracias, doctora. Entonces, en primer lugar, veamos algunas cifras, ¿no? Ya la doctora nos hizo una muy brillante disertación sobre algunos temas, algunos de los variadas, digamos, formas que tenemos de ver. Algunas cifras. Al no estar regulado en todo el país y ser una práctica controversial, no hay cifras. Era nuestra primera cuestión. No se cuenta con un aproximado del valor de estos acuerdos de voluntad. Ya nos decía la doctora que tienen que ser altruistas, aunque siempre puede haber algún contenido económico. Hace unas semanas, la Gaceta de la UNAM publicó un reportaje sobre el tema de maternidad subrogada. Y ahí nos decía este reportaje que logró identificar contratos con una cifra cercana a los 300,000 pesos, ¿no? Pero platicando con alguien de esta mesa, con la doctora Rosa Jiménez, me decía que hay otras áreas donde han encontrado contratos de hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, no hay una uniformidad en ese sentido. Pero fíjense lo que significa, se estima que esta industria
alcanzó en 2023 un costo económico de 129,000 millones de dólares. Pues, no está nada mal, al final de cuentas, como esta actividad de industria que decimos. Sinaloa, que es uno de los estados que tiene regulación al respecto, registró 115 nacimientos mediante gestación subrogada entre 2016 y 2022. Entonces, solo uno de cada 5 contó con un contrato firmado. Entonces, veamos, no tenemos una regulación, no hay cifras, pero es un fenómeno que existe, que tenemos y que debe ser atendido. Esto es algo de la publicidad con la cual se ofrecen los servicios de maternidad subrogada. Programas para bebés garantizados, eso está bien padre. En New Life México, las parejas LGBT, los solteros y los hombres VIH positivos pueden esperar tener el bebé que tanto anhelan. Es publicidad, pues. Gracias a las altísimas tasas de éxito de nuestra clínica, donde las familias han logrado sus sueños con tan solo 3 intentos. Sí, por el contrario, busca una garantía que le brinde tranquilidad. Le ofrecemos nuestro programa Bebé Garantizado, un programa que promete hacer realidad su sueño de ser padre sin importar cuántos intentos requiera. Otra parte de la publicidad. Padres exitosos en 73 países. New Life ha tenido el privilegio de acompañar las historias de padres de 73 países de todo el mundo. ¡Ah, caramba! No es algo que no esté tan presente, ¿no? Al acompañarlos en estos viajes, además escriben bien bonito, ¿no? Sienten, ay, es un viaje. Al acompañarnos en estos viajes, hemos adquirido un conocimiento invaluable de los procesos de las embajadas y los procedimientos de salida de estos países. Ahora, con este conocimiento, nuestro equipo puede ayudarle a conocer a su nuevo bebé y llevarlos a casa en forma más rápida y sencilla, sin estrés ni preocupaciones adicionales. Vean, es parte de la publicidad con la que se ofrece este servicio de, dice aquí, bebé garantizado. Tiene un costo, finalmente decimos y se dice y tiene que ser, como escuchábamos hace un momento, una acción altruista, pero siempre tiene un costo. Hay una compensación económica que se manifiesta de muy diversas maneras, ¿no? A partir de la atención médica, en algunos casos se habla de, por ejemplo, de viáticos y de como una especie de renta mensual, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de irlo compensando. Y en materia de regulación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos en algunos casos que está regulada, en otros hay lagunas legales, es decir, la ley no dice nada, y también tenemos algunos lugares donde está prohibida. ¿Quién interviene? Regularmente hablamos de la persona gestante, hablamos del bebé, que es producto de esa gestación, y de los progenitores intencionales. Regularmente nuestra discusión se va centrando en estos 3 actores. Pero como ya vimos, con esto que presentábamos de la publicidad, pues hay instituciones privadas que están muy, muy metidas en estos temas. Y por supuesto el Estado con los niveles de regulación que deben existir al respecto. Ustedes van a escuchar, si no es que han escuchado en algún momento, que algún compañero, alguna compañera les comenta que conocieron un despacho donde este es el trabajo que realizan, ¿no? Y hay despachos en nuestro país muy grandes, dice medio edificio del despacho, que se encargan de hacer estos trámites. Y hay clínicas especializadas en nuestro país que se encargan de llevar a cabo toda esta actuación. Y no hay una sola regulación, por lo menos en el Distrito Federal, que se encargue de llevar esa situación. Y el otro día me decía un notario, en una plática que tuvimos sobre este tema, me decía, pero si yo he estado legalizando muchas firmas para las adopciones y para que los niños salgan del país, ¿no? Y me decía una juez familiar, de esas que se jubilaron con la reforma judicial, me decía la juez familiar, me decía, oye, pues es que yo también he llevado varias jurisdicciones voluntarias, donde justamente el tema de la adopción es el tema central de esos juicios. Entonces, algo está pasando y no lo estamos vigilando, no está ocurriendo. Entonces hay que proteger los derechos humanos, ¿no? Hay que buscar la regulación para proteger derechos humanos. Pero los derechos humanos ¿de quién? ¿Del niño o la niña? ¿De la persona gestante? ¿Del progenitor intencional? Algunos dirán,
oye, no del progenitor, no, pues ya escuchamos los casos que nos dijo la doctora. ¿Saben ustedes que en 2016 el Estado de Tabasco publicó una reforma al Código Civil en la que estableció cómo debían ser los contratos de maternidad subrogada? Esa reforma fue impugnada ante la Suprema Corte vía una acción de inconstitucionalidad, y una de las disposiciones que la Corte declaró inconstitucional por ser violatoria de derechos humanos era que esa reforma no establecía la posibilidad de que personas, estas parejas homoparentales a que nos decía la doctora, fueran contratantes de este tipo de eventos. Entonces, dijo la Corte, es discriminatorio que personas con matrimonio del mismo sexo no puedan acceder a este tipo de contratos. Entonces, parece que también hay que pensar en los derechos de los progenitores intencionales. Es una pregunta, pero creo que tenemos elementos suficientes para ir pensando en cada una de ellas. Y bueno, y los derechos. Miren, ustedes recuerden, los derechos humanos tienen ciertas características, una de ellas que son interdependientes y que son indivisibles, ¿no? Entonces, aquí tenemos una muestra de cuáles pueden ser algunos de los derechos humanos involucrados en el tema de gestación subrogada. El respeto al derecho a la dignidad, los derechos reproductivos, derecho a la afiliación, a la salud, a constituir una familia, al libre desarrollo de la personalidad, al interés superior de la niñez, a la identidad de niñas, niños, adolescentes, a la no discriminación, a la seguridad jurídica, entre otros. Entonces, no es algo de poca monta lo que tenemos enfrente y que tenemos que atender y que requiere, a final de cuentas, una regulación. Y luego el material genético que se involucra. Ahora yo estoy hablando de cosas que están del otro lado de la mesa. Hay una gran variedad y una gran posibilidad a partir de las cuales se produce el producto a través de la gestación. Y puede haber aquí una gran diversidad de tipos o de origen de material genético, mejor dicho. Puede ser de los progenitores intencionales. Si es una pareja del mismo sexo, ya eso no sería posible. Puede ser de una persona gestante más un progenitor intencional. Entonces, la persona gestante sí tiene una carga, el bebé sí tiene una carga genética de la persona gestante. Puede ser de donadores de células germinales. Y en esto, ustedes hagan como estas tablas con las que se juegan y combinen todo y vean la cantidad de posibilidades que les surgen. Bueno, ¿y qué pasa con el anonimato? Ahí está todo el manejo de las células. ¿Qué pasa cuando el niño o niña desea conocer su origen biológico? Hay cláusulas de confidencialidad, pero también hay un derecho de niñas o niños y adolescentes a conocer su origen biológico. ¿Y cómo se debe regular? ¿Cómo debemos de pensar que vamos a avanzar? ¿La vamos a permitir o la vamos a prohibir? Parece que la respuesta, si la vamos a prohibir, ya no la adelantó la doctora Hincapie y parece que no es la mejor solución. De todos modos, si la prohibimos, ¿a quién estaríamos sancionando? Si la vamos a permitir, ¿cuál va a ser la primera parte del mecanismo? ¿Vamos a hacerlo 100% altruista o se va a establecer una compensación económica? ¿Y quién puede ser, en su caso, quien pueda acceder a esta maternidad subrogada, ¿no? Familiares, dice ahí, con nacionales, el cuadro se tapa, y ese está tapado, ¿no? La misión legislativa que tenemos solo genera incertidumbre, inseguridad jurídica y desprotege a las personas involucradas. Parece ser que lo más conveniente es que avancemos hacia una regulación del tema. Vean, solamente 2 estados en nuestro país lo tienen regulado, Sinaloa y Tabasco. Solo 2 estados lo tienen prohibido, Querétaro y San Luis Potosí. El demás espacio de la República Mexicana, todo lo que aparece en blanco no dice nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando no dice nada? Pues que lo que decíamos de la Ciudad de México, hay una gran cantidad aquí de maternidad subrogada que no está regulada. Que ahora, ¿qué ocurre en casos de incumplimiento? También tiene que ser regulado, también ya veíamos algunos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando hay una pérdida involuntaria del bebé? Cuando hay abandono de los progenitores intencionales, cuando hay gastos de salud de la persona gestante, cuando hay revocación de la voluntad de la persona gestante, ¿no? Veíamos un caso donde la célula puede provenir de la persona gestante, o sea, sí es, en ese sentido, totalmente parte digamos, sí es su bebé, ¿no? Entonces, ¿qué tal que dice, ya no quiero, así es mío, ¿no? ¿Cómo revoco esta voluntad
de la persona gestante. Y los tiempos de incertidumbre en los que se resuelve una problemática en tribunales. No vamos a suponer que hay una revocación de voluntad, entonces se firmó un contrato, vamos a demandar por incumplimiento de contrato, vamos a irnos a los tribunales y todo ese tiempo que pasa con el bebé, con el niño o la niña, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir si hay incumplimiento? Tiene que preverlo también la norma. Una reflexión podríamos hacer en el sentido de si la gestación subrogada solo se permitiera en casos altruistas y realmente en casos altruistas, controlado como un caso altruista, sin que hubiera ninguna otra cuestión que no fuera altruista, que no hubiera ningún tipo de compensación, realmente se seguiría practicando. O sea, realmente, si lo hacemos en ese sentido, podríamos lograr que se erradicara. Aquí yo dejo la pregunta en el aire, pensemos. No se trata solo de un tema de derechos reproductivos, parece que eso queda claro. Es una práctica que implica muchos retos para el derecho, ¿no? Hay que proteger a las familias, a los integrantes de la familia, pero hay que proteger y garantizar sobre todo los derechos y dignidad de la niñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y sin duda esta visión desde los derechos humanos es también muy valiosa porque, como usted lo ha dicho, están involucrados muchos derechos y hay muchas consecuencias en este sentido. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Rosa Jiménez Rodea, quien es directora del Seminario de Derecho Internacional en el turno vespertino de nuestra facultad. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo sí voy a ser rápida, ya que no, doctora, usted se agarró los 3 tiempos, ¿no? Pero además muy valiosa la información. Digo, me ahorró mucho de lo que yo tenía que decir. Bueno, yo, como saben, mi formación es de Derecho Internacional Privado, y aunque, bueno, ya les hablaron del concepto, por ahí la doctora decía, vean áreas de oportunidad, yo me he preguntado mucho si realmente estamos hablando de maternidad, ¿no? O sea, desde qué punto la maternidad es un vocablo que se utiliza incluso para describir la actividad de cuidado de una madre a sus hijos. En ese sentido, pues maternar es tener un vínculo que va mucho más allá de solamente haber gestado a alguien. Entonces, yo prefiero denominarle gestación por sustitución o gestación subrogada. Este concepto, bueno, quiero decirles que además no es algo que yo haya descubierto o que en este momento quiera decir es una aportación mía, sino ha sido aportación de las investigadoras principalmente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, la doctora Roselvira, la doctora María Mercedes Albornoz, quienes han sido pues 2 precursoras de este tema, representando a nuestro país ante la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, en donde afortunadamente el día de hoy, si bien no se está elaborando un tratado internacional sobre maternidad subrogada o sobre gestación por sustitución, sí se está abordando el tema principal, el problema principal del derecho en el derecho internacional, que surge precisamente de estos contratos y que es la filiación, el derecho de filiación y por supuesto el tema de la nacionalidad, que también ha sido una gran problemática. Entonces, creo que en efecto ahí hay una gran oportunidad, un área de oportunidad para tratar de dar un concepto lo más acertado en el ámbito jurídico sin tener que vulnerar ahí susceptibilidades de algunas personas que consideran que llamarle maternidad es implicar mucho más, ¿no? Además, cuando hablamos de la maternidad, es como pensar que a una madre le quitan a su hijo, ¿no? Porque al final del embarazo tiene que entregarlo, claro, por un contrato. Entonces, como que sí creo que el lenguaje es importante para poder un poco deslindar ciertas situaciones. Y bueno, también ya se habló de las diferentes, de la diferencia en las clasificaciones. Yo tengo una clasificación que he trabajado, que bueno, es en cuanto a su regulación, que puede ser permisiva o prohibitiva, es decir, prohibitiva, que definitivamente pues se dice que no se pueden tener este tipo de contratos, por ejemplo, por cuestiones en donde se considera que el cuerpo humano no está bueno, o sea, en el comercio, y también, por supuesto, por el tema de la dignidad humana, ¿no? Un ejemplo de esto es Italia, en donde
por supuesto, incluso hay sanciones penales para aquellos que se involucren en estos temas. Otro, dentro de esta clasificación tenemos, les decía, el permisivo, es decir, que si se permite, y aquí pues abre una subclasificación, en qué sentido se permite, altruista, comercial, y bueno, también aquí retomo los datos que daba la doctora Hincapié en relación a qué tanto el altruismo, cómo se mide esta cuestión altruista, cuando de todas maneras se van a generar una serie de gastos que implican el desarrollo del embarazo y bueno, y la salud de la mujer posterior a dar a luz, ¿no? Entonces ahí tenemos pues un gran terreno en donde no vamos a tener ningún tipo de certeza jurídica. Por otra parte, está también la clasificación por su retribución o no económica, en este caso altruista o comercial, y también tenemos la de por origen del material genético, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto ha sido fundamental para las sentencias que se han emitido por las altas cortes en países como Estados Unidos, Francia, Italia, incluso en nuestro país, para ver quién realmente tiene, quién podría tener este vínculo de filiación. Y por otra parte, que es la que a mí me interesa más por ser de derecho internacional, pues está la gestación por sustitución nacional, es decir, cuando todos las partes del contrato son de un mismo territorio, de un mismo estado, y la transfronteriza, que no es nada más que agregar que, pues bueno, los padres intencionales generalmente son extranjeros y la madre gestante, la persona o mujer gestante, se encontrará en un lugar distinto. Algo muy importante aquí es que el niño, niña o el nasciturus, pues va a ser alguien que va a ser trasladado del lugar en donde nace principalmente, ¿no? Y ante esta situación, lo más importante en relación al derecho internacional privado es que no existe una legislación armónica, es decir, los países no se han puesto de acuerdo. En este sentido, cuando hay países permisivos que dejan o permiten esta práctica, hacen que sus países se conviertan en turismos reproductivos por aquellas personas de otros países que se los prohíben. Entonces, ¿qué hacen? Se trasladan a otros países donde sí se permite y el tema es que al no estar bien regulado, como es el caso de México, pues se pueden generar una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las tres partes, ¿no? Que en este caso sería la mujer gestante, los padres intencionales y el nasciturus. Yo como soy muy niñera, es decir, me gusta mis líneas completamente niños, niñas y adolescentes, me importan muchísimo las consecuencias que tiene el tema de la afiliación. ¿Por qué? Porque obviamente la afiliación, como ustedes ya saben, va a generar una serie de derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? Es decir, entre los padres y el hijo. Y el hecho de que no exista una regulación que permite establecer esta filiación de manera clara, pues genera un tema o una violación al derecho humano de niños, niñas en cuanto a su identidad, origen, etcétera, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Ahora, en este sentido, también se ha utilizado, ya mencionaban, la adopción internacional como una vía para poder subsanar esta parte, ¿no? Entonces, si no le puedo dar yo una afiliación, la afiliación, digamos que originalmente se conoce a través de pues de este adagio muy conocido italiano, ¿no? La madre certa, ¿no? Es decir, la madre que da a luz o la persona, mujer que da a luz es la que va a tener o la que va a dar este vínculo de filiación. Pero ¿qué pasa entonces cuando la madre gestante no tiene realmente o no debería de tener por un contrato este vínculo? Si un Estado no lo regula adecuadamente, el niño se quedará sin una filiación. Si un niño no tiene filiación, está muy relacionado también con cómo se va a dar la nacionalidad, si va a ser por jus soli, jus sanguinis, etcétera, y puede también caer en apatridia. Y esto sería terrible porque entonces estaríamos violentando la oportunidad y el reconocimiento de los derechos humanos de todo niño. Por otra parte, estos son los dos grandes problemas, nacionalidad y filiación, con los que estamos trabajando en derecho internacional. Por otra parte está la situación de la mujer, que ya se explicó muchísimo al respecto, y algo que yo sí quiero hacer muy puntualizar bastante es el hecho de que no se sigue este ordenamiento, este convenio de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a
el informado, se me olvidó. El consentimiento informado, es decir, que realmente sepa la mujer cuál va a ser la situación que va a vivir durante, previo al embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo. Ya nos mencionaba la doctora Hincapié un caso muy lamentable. Y entonces yo me pregunto si realmente una mujer supiera de manera real informada lo que implica la bomba de hormonas que le inyectan para poder, para que se pueda concretar la gestación, me pregunto si realmente quisiera hacerlo, ¿no? Y entonces nos vamos al tema de la explotación, de la falta de realmente de una decisión autónoma. Y bueno, hay muchos temas que quisiera abordar. Hay dos casos importantes que creo que les pido que los revisen. Uno de ellos es el caso de la niña Leticia, que nació en Colombia por un padre australiano, Boris. El material genético no es de la gestante, ella solo gesta, y cuando registran al niño, perdón, a la niña, la registran con los apellidos de la mamá gestante y del papá, ¿no? Es decir, de Boris. Y él impugna porque él dice es que ella no es la mamá, o sea, ella fue la gestante. El gran problema es que entonces le pide él que le actualicen el pasaporte, pero la niña ya no tiene derecho a la nacionalidad colombiana porque para ello necesita que uno de los padres, cuando hay bueno, que al menos uno de los padres sea colombiano. Y entonces la niña se queda en apatridia sin poder obtener un pasaporte, ¿no? Ya de ahí se le estarían violentando muchísimos derechos. Y el otro caso es el caso de Gami, que se dio en 2014, en donde una pareja australiana contrata el vientre de una chica de 23 años en la India. Ella le pagan solo $15,000 y ella pues está gestando a 2 bebés. Uno de ellos nace con síndrome de Down, precisamente Gami, y entonces los padres intencionales se van solamente con la hija melliza que nació saludable. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién tiene una responsabilidad? Entonces, son los temas que sí nos invitan a la reflexión, nos invitan a hacer esta transdisciplinariedad entre la bioética, el derecho, y cómo hacer con estas, y la filosofía y la sociología, la antropología, la psicología, cómo podemos hacer nosotros desde aquí algo mejor para poder pues salvaguardar los derechos de las 3 partes que pues bueno, que están en este contrato. No hablaré de los padres intencionales porque no me parece me parece que es mucho más importante el derecho de las mujeres a no ser explotadas, a su salud, y de los niños a que se les respeten sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, su exposición ha sido una muestra de la importancia de este enfoque inter y transdisciplinario en un tema como este. Vamos a dar, sin más preámbulo, la palabra a la doctora Alejandra Gómez Barrera para que pues, concluya esta mesa. Adelante, por favor, doctora. Un segundo que estoy abriendo mi Zoom, perdón. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por la organización y por la invitación. Yo solo quisiera, no sé si está proyectando mi presentación, pero bueno, solamente quería yo ser la última en hablar para un poco redondear todas estas ideas, ¿no? Ya se habló aquí de temas de identidad y origen. Lo cierto es que, por ejemplo, ya en España se autorizó en 2024, el Tribunal Constitucional autorizó el cambio de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás, los padres de un bebé que nacido por gestación subrogada, no querían que su hijo tuviera estos temas, ¿no? De nacionalidad porque era de origen ucraniano, o sea, fue gestado en Ucrania, en unas de estas situaciones que le llaman granjas de bebés, ¿no? Porque hay todo un tema, esto que comentaba la doctora, la imagen que proyectaron sobre Turquía, con todo el tema de la guerra, muchos bebés que nacieron por gestación subrogada se tuvieron que quedar en Ucrania porque no podían salir y porque sus papás no podían hacer la adopción, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que están aquí cuidando a estos bebés que no son de ellas, pero que tampoco se les está pagando por cuidarlos? O sea, yo sé que el tema, dicen, es algo altruista, pero el tema del dinero es algo importante cuando tienes que sobrevivir, ¿no? Porque además estas mujeres se quedaban en un centro en donde estaban cuidando a los bebés, no podían salir, ¿no? Y bueno, ya no vamos a hablar de los temas que implican para las mujeres y personas gestantes que pasan o que ofrecen este servicio altruista, porque justamente comienzan desde el momento en que
inicia su decisión de participar, ¿no? O sea, en los exámenes a los que son sometidas ya se han reportado incluso temas similares al abuso sexual y a la violación sexual por los exámenes médicos que se les hacen sin el consentimiento informado, ¿no? Entonces, también el tema de la extracción de material genético, no hay control, no hay regulación. Entonces, ese tema me parece que es muy interesante, pero yo quisiera centrarme más en el tema de los derechos y el interés superior, ¿no? Y con miras justamente, a mí me conflictúa mucho porque es un tema de regulación local. Sí tenemos una ley general de población que tiene como una de sus finalidades en el artículo 3º, fracción 3ª, hablar o revisar cosas de planificación familiar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo es que el gobierno en general y el derecho en general deja toda esta regulación al derecho civil estatal y no lo está abordando desde una índole nacional, cuando sabemos justamente por todo lo que se ha comentado que es un tema internacional, que es un tema que trasciende las fronteras de los estados, por lo tanto también su jurisdicción, ¿no? El hecho de que una mujer firme en Tabasco y luego se vaya a Jalisco, ya estamos hablando de una situación que trasciende la jurisdicción de los estados. Entonces me parece muy importante este tema. Ahora bien, yo solo, una de las preguntas que yo me hago con este tema, aparte de esto de la identidad y el origen y la filiación, por ejemplo, en los casos, se habló del caso de que muere, me choca mucho, me molesta mucho decir el producto de la gestación, ¿no? En los casos ya se habló de este caso, pero ¿qué pasa si quienes mueren son los padres intencionales? ¿Qué pasa con ese bebé? ¿No? Se suprime el embarazo, se suprime la gestación, se le da la retribución. ¿Qué ocurre? O nace y sigue las reglas de la filiación ordinaria, ¿no? Abuelitos, tíos, etcétera, padrinos, tutores, se designa en el contrato. O sea, estamos a veces pensando en que todo sale bien, ¿no? Pero ya hemos visto que la ciencia tiene sus fallos. También apostarle a la perfección de la ciencia es un error, justamente porque hay errores humanos. Esa ciencia la están haciendo personas. Pueden equivocarse de embrión. Puede ser que el embrión tenga una división y entonces tengamos a 2 bebés cuando solo se quería uno. ¿Y qué va a pasar con el otro bebé? ¿No? Y entonces, esta parte, por ejemplo, ahí yo marco los problemas de la tutoría, del cuidado en suplencia, ¿no? ¿Quién asume ese cuidado mientras la persona está, supongamos que es una mujer que ya tiene hijos, que tiene esposo, que altruistamente decide participar, y el bebé, la situación, el mundo pasa y no puede entregar al bebé? Se va a quedar con él por un tiempo, aunque sea. Y entonces, ¿cuáles son las reglas de ese cuidado? ¿Cuáles son las figuras? ¿Cuál es la protección que se va a garantizar? A mí me parece que también tenemos que incluirlo dentro de estos procesos. Ahora bien, se habla del consentimiento informado. Yo no pensaría que el consentimiento informado alcanza para garantizar la seguridad y certeza jurídica de las personas que se involucran en esto. Yo involucraría que una mujer que va a participar en este proceso tiene sí o sí que ir acompañada de un abogado, abogada especialista, que vele por sus derechos ante todas las contingencias que se pueden presentar durante la gestación, ¿no? Por ejemplo, la diabetes gestacional, yo no lo vería como, ay, bueno, es algo que pasa con el embarazo. No, es algo que pasa, causa daño y por lo tanto necesita indemnización, ¿no? Y eso se debe hacer consciente a quienes de manera intencional quieren ejercer esta situación. Ahora, el mundo, bueno, tenemos países que justamente están considerando, por ejemplo, España está considerando la gestación subrogada como incluirla dentro de sus derechos a la salud y a la reproducción pública, ¿no? O sea, dentro de la seguridad social, puedo ir y contratar y participar en este proceso sin pagar todas estas cantidades, ¿no? Así de manera altruista, sí, quitando a todas las organizaciones médicas que están en medio. Entonces, me parece también que tendríamos que repensar cómo se está haciendo eso. Por eso el tema aquí en la presentación, en la imagen, la eugenesia, ¿no? Porque cómo elegimos qué bebés van a llegar a término y quiénes no. Eso también me parece muy interesante porque además estamos hablando de que ya dentro de los contratos de gestación subrogada se hacen elecciones de ADN, ¿no? Depuración de ADN, como qué ojos quieres, qué sexo quieres, y es increíble, por ejemplo, que mayormente se solicita que los bebés sean hombres, ¿no? Entonces también eso es como muy interesante, cuáles son las características fenotípicas que se están manejando. Digo, el tema de las enfermedades, claro que quisiéramos que muchas enfermedades desaparecieran, pero también nos somete a pensar si estamos hablando de una segregación fenotípica, ¿no?
Y bueno, a lo mejor los bebés que nacen en este procedimiento de gestación subrogada pertenecen a una clase social, ¿no? Y entonces va a haber unos ciertos rasgos de estos bebés y unos ciertos rasgos de los bebés concebidos de manera no subrogada, ¿no? Y cuáles serán esas características y lo que viene acompañado con el tema de economía, clase social. También es muy interesante cómo los lugares en donde esto ocurre pertenecen al sur global, ¿no? O sea, no tenemos estas granjas en los países del norte global, y eso también debería estarnos preocupando, porque no podemos negar que es un nicho para la explotación de las mujeres, y esta libertad y este altruismo se tiene que matizar mucho por la accesibilidad, ¿no?, a derechos humanos de las mujeres, ¿no? O sea, esta parte me parece súper interesante. ¿Cómo vamos a acomodar nuestros derechos reproductivos a la par de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Entonces, no podemos pensar la maternidad o la gestación subrogada sin pensar también en los derechos DESCA, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas reflexiones que yo quería compartirles. También señalarles que, bueno, ahí les dejo algunos artículos que me parecen muy interesantes. Hay toda una serie de investigaciones en relación a esto. Por ejemplo, hay una propuesta que antes o dentro de la regulación para la gestación subrogada, es necesario construir un análisis sociodemográfico del perfil y las motivaciones de quienes deciden participar en estos procesos, ¿no? Ya se está haciendo en algunos países, se está preguntando, por ejemplo, desde Inglaterra están estudiando España, ¿por qué las mujeres, qué mujeres participan en esta gestación subrogada? Y bueno, hay algunas investigaciones como la de Amber Cooper y Julie Rees, que nos hablan de los tres son multitud, ¿no? La participación de una gestante requiere el uso de prácticas óptimas y seguras. Luego tenemos la conciencia de la procreación en el mercado global, que me parece que es muy interesante también analizar estos mercados de gestación, que es de Marcin Smeita, y un análisis cuantitativo y cualitativo de las experiencias de atención médica de las madres sustitutas gestacionales durante la pandemia, ¿no? Porque justamente la pandemia es un ejemplo claro de todo lo que puede salir mal durante una gestación subrogada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como se habrán dado cuenta, la gestación subrogada tiene múltiples aristas, tiene muchos temas que pueden discutirse. Aquí se habló de adopción internacional, de problemáticas en concreto, de derechos de la niñez, de derechos de las mujeres, de cuidado en suplencia, de consentimiento informado, de eugenesia, de explotación, de identidad. En fin, son muchísimos los temas que pueden abordarse, y decía, por eso el que se convoque a un coloquio como el que tuvo lugar el día de hoy, en el que el enfoque multidisciplinario pues es un punto fundamental. Creo que es muy, muy valioso, y por eso pues simplemente quisiera terminar esta intervención que me tocó para cerrar, pues agradeciendo desde luego al programa universitario de bioética y a su directora, la doctora Hincapié, por sus palabras al inaugurar esta sesión y por su extraordinaria exposición, lo mismo que al profesor Rubén Pérez Sánchez por siempre impulsar este tipo de actividades, y desde luego a dos valiosas aliadas que siempre están muy dispuestas a participar en las actividades de nuestra facultad y de la universidad, con reflexiones muy profundas y sembrando esas inquietudes que me parece son lo más valiosas. Gracias, doctora Jiménez Rodea, gracias, doctora Gómez Barrera, y de nueva cuenta, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Mil gracias. Muchas gracias. Pues voy a hacer entrega de los reconocimientos. Muchísimas gracias.